hijos arrebatados de las manos de sus padres. Secuestros, presas que jamás vieron a sus hijos tras el parto, partidas de nacimiento quemadas. Garzón denuncia un plan preconcebido y criminal por parte del Estado franquista para apropiarse de los hijos de los perdedores, inspirado en el nazismo más puro, al estilo de la dictadura argentina, pero peor. Se cambiaban nombres y apellidos, se borraba toda unión, toda identidad, toda memoria. Según el censo del Patronato para la Redención de Penas, 30.960 hijos de presos estuvieron tutelados por el Estado en la década de los 40. Solo en el año 44, 12.042 niños. Eres una niña muy guapa. Garzón detalla casos: embarazadas de 7 meses fusiladas, otras ajusticiadas nada más parir. O los 100 niños de la prisión vizcaína de Saturrarán. Se los llevaron a hacer un reconocimiento médico y no volvieron. Amenazaron a las madres con matarlas si gritaban. Una de ellas encontró años más tarde a su hija en Valencia, en casa de unos militares. También la Casa Cuna de Sevilla. Por carta el capellán daba instrucciones a los padres adoptivos para evitar reclamaciones. Incluso el arzobispado quemaba todo rastro anterior. Las madres que llegaban a reclamar a sus hijos solo encontraban silencio. La lista de atrocidades es interminable. Garzón pide que se reparen los daños causados a todos esos niños. Me llamo Soledad Luque Delgado y soy titular de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. Actúo en representación de las diferentes asociaciones que participamos en la querella argentina y son las siguientes: Averoa, Adelante Bebés Robados, Alumbra, Bebés Robados Región de Murcia, Colectivo Sin Identidad de Canarias, SOS Bebés Robados Almería, SOS Bebés Robados Córdoba y Provincia, SOS Bebés Robados Euskadi, Orígenes y mi propia asociación Todos los niños robados son también mis niños. También soy integrante de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. Estamos aquí para solicitar la justicia que no obtenemos en nuestro país, en España, y en concreto mi actuación es solicitar ayuda a la doctora María Servini de Cubría por el robo de niños en España durante décadas. Existe una estimación de 300.000 niños desaparecidos en nuestro país, independientemente del estudio que hizo el doctor Garzón hasta el año 1952. Más allá de este año hubo miles, cientos de miles de desapariciones que todavía no han sido investigadas. El robo de niños en España, un delito continuado en el tiempo. Durante décadas y hasta etapas muy próximas, España ha vivido en silencio y bajo engaño el tráfico de bebés nacidos en clínicas y maternidades. Motivos políticos, ideológicos y económicos movieron a que se cometiera, amparada la impunidad del poderoso, una de las mayores atrocidades que ha vivido nuestro país. Miles de niños se convirtieron en una mercancía con la que traficaron miembros de organizaciones religiosas y personal funcionario, administrativo y sanitario. Miles de niños a los que se les arrebató su verdadera identidad. Estos actos criminales no se hubieran podido producir sin la connivencia del régimen franquista, cuyo entramado siguió funcionando una vez instaurada la democracia, con la permisividad y falta de control de las adopciones y con retrasos en la promulgación de leyes que hicieran imposibles estos actos delictivos. Hace tan solo unos años que las víctimas hemos logrado romper el silencio, pero a pesar de nuestros gritos nadie parece escucharnos. Muy pocos reconocen esta tragedia como una tremenda y gran vergüenza nacional y las autoridades no responden a lo que nos derecho nos pertenece. La impunidad. Este crimen tiene su origen en los primeros años de la dictadura, donde se promulgaron decretos que respaldaban la separación de los niños de las mujeres republicanas con una finalidad de clara represión política, bajo el amparo de delirantes teorías de naturaleza nazi como la del psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, que propugnaba la existencia de un gen rojo, causa de taras mentales e inferioridad racial que llevaban a conductas psicópatas antisociales, por lo que era preciso la segregación desde la infancia, ya que esa inferioridad podría ser corregida en edades tempranas. Según el auto del juez Baltasar Garzón del 18 de noviembre de 2008, fueron más de 30.000 niños los apartados de sus madres en esta etapa. El destino de estos niños fue variado,
pero muchos de ellos fueron a parar a matrimonios adeptos al régimen franquista, posiblemente a cambio de dinero o de favores. Se abre la puerta, por tanto, también a un negocio que se extenderá durante años. A partir de aquí se empieza a crear, desde el argumento racista de la segregación como redención para los menores, algo que una vez pasada una primera etapa de represión política, continúa bajo el fanatismo ideológico del nacionalcatolicismo, y donde cada vez va cobrando más fuerza también el móvil económico. Es en las décadas de los 60 y 70 cuando el objetivo cambia y son las familias humildes las que se convierten en víctimas de estos crímenes. Existe una diferencia importante con respecto a la etapa anterior. Estas familias, al contrario de las mujeres republicanas, no son conscientes de estar siendo víctimas de un robo. En todos los casos que han salido a la luz se les decía que el bebé había fallecido. Ya no estamos hablando de leyes que permitían separar abiertamente a los hijos de sus madres, sino de una situación donde a través del engaño se robaba a los niños de sus familias, con la seguridad del que tiene un cargo o estatus que les sitúa en una posición de poder, donde sus decisiones no se cuestionan y cuyas acciones están más allá del bien o del mal. Es el momento en el que se piensa que surgen las tramas donde personal médico, administrativo y religioso, por motivos ideológicos o económicos, trafican con neonatos. Por tanto, son delitos producidos en diferentes épocas, por diferentes motivos, como actos de ilegítimo derecho o como actos de hecho, pero todos fruto de una acción activa o permisiva de la dictadura franquista, de la connivencia y, por tanto, bajo el amparo de la impunidad propia de un Estado corrupto. Esta situación no finalizó con la llegada de la democracia, aunque el móvil ya no parece político ni ideológico, sino puramente económico. Las estimaciones que se tienen, a la espera de un recuento más ajustado, es de 300.000 niños robados en esta segunda y tercera etapa temporal. Una pregunta que debemos hacernos es por qué continuó esta conducta delictiva una vez terminada la dictadura. Los delitos que se producen bajo un Estado criminal no pueden justificarse de ninguna manera, aunque parece que no sorprenden por el contexto social o político en el que suceden, lo que no obsta para exigir que sean reconocidos como crímenes y juzgados sus autores con contundencia. Sin embargo, que se continúe con la misma actitud delictiva en un Estado de Derecho escapa a cualquier entendimiento. La respuesta a por qué no hubo un cese inmediato de los robos de niños tiene relación con la ausencia de ruptura con una determinada estructura de poder después de la muerte del dictador. No hubo un cambio radical ni de actitudes ni de actuaciones. No existió renovación en estamentos que necesariamente tendrían que haber sido democratizados y que, sin embargo, permanecieron anclados en la etapa anterior. Los cargos de muchas personas mantuvieron durante la dictadura lo siguieron manteniendo durante la democracia, por lo que los presuntos implicados, personal sanitario, religioso y funcionariado, pudieron seguir actuando año tras año. Las etapas de las que se ha hablado no son episodios aislados de nuestra historia reciente, sino que todas se relacionan a lo largo de una misma línea temporal cuyo hilo conductor es la impunidad en determinadas pautas criminales y que llega hasta época muy próxima debido a la ausencia de una ruptura profunda con algunos ambientes sociales, políticos y jurídicos de un tiempo que no se ha podido cerrar todavía, igual que las heridas que produjo. El silencio de las familias robadas. Además de los motivos expuestos más arriba para explicar por qué el robo de niños se mantuvo durante tantas décadas, más allá de la primera etapa de represión política, existe un factor del que se ha hablado muy poco y que fue el gran aliado de los criminales que cometieron estos delitos, el silencio de las familias robadas. Como se ha apuntado anteriormente, una vez que el objetivo se traslada de las mujeres republicanas a las familias humildes, el medio para separar a los niños de sus madres no son ya unas leyes que amparen el robo, sino el engaño y la manipulación a estas familias. Es importante recordar que estas familias no sabían que les estaban robando a sus hijos, no eran conscientes de su condición de víctimas. La forma de actuar siempre era la misma. El bebé era retirado del lado de la madre con la excusa de llevarlo a la incubadora y después de un tiempo, que podían ser horas o días,
llegaba la noticia a los padres de que el bebé había fallecido. Casi nunca dejaban ver el cadáver y si lo mostraban ante la insistencia de los familiares, normalmente los padres no conseguían reconocer a su hijo en el cuerpo inerte y frío que les mostraban, aunque podían mantener la sensación, la extrañeza, de que había ocurrido algo inexplicable. La inmensa mayoría de estos padres no pensaron que estaban siendo víctimas de una acción tan repugnante. Era inimaginable que las personas en cuyas manos se ponía la vida en un momento tan importante como el nacimiento de un hijo les pudieran quitar parte de esa vida. Se podían producir situaciones en que las protestas surgían, no tanto por sospechar el robo, sino por no estar de acuerdo con supuestas actuaciones del hospital, ausencia de explicaciones, no dejar ver o acercarse o tocar el cadáver del bebé, incinerar o enterrar al bebé sin consultar a los padres, etc. En estos casos aparecía el médico o la religiosa como figura de autoridad, donde las recriminaciones ante los desagradecidos padres iban desde la reprimenda por no valorar el favor que se les estaba haciendo para evitar un sufrimiento añadido, hasta las amenazas para que dejaran de molestar a los que solo habían cumplido con su trabajo. La situación de shock por la pérdida de un hijo, junto con la siempre respetada, incluso temida, autoridad de ciertas figuras preponderantes de la época, hacía que las familias salieran del hospital con el corazón destrozado y la mente confusa sobre lo que había ocurrido. Tiempo después, muchas de estas madres, a las que habían engañado, comenzaban a analizar lo ocurrido y empezaban a pensar que quizás había pasado algo diferente a lo que les habían dicho. Algunas callaron, pensando que todo era fruto de su imaginación. Otras se atrevieron a hablar, pero casi siempre eran consideradas mujeres trastornadas que no habían podido superar la muerte del hijo. En todos los casos, estas mujeres nunca pudieron concluir su duelo, nunca pudieron cerrar, sin duda, el peor episodio ocurrido en sus vidas, y el silencio se convirtió en parte de su esencia. Sin embargo, el silencio de las víctimas no fue el único silencio. No es posible que se produjeran tantos casos de robos sin que nadie viera absolutamente nada. Hubo testigos. En algunos casos tuvieron que ser cómplices activos. En otras ocasiones lo fueron por omisión. Es ahora cuando algunos trabajadores de las clínicas y maternidades donde se produjeron más desapariciones de neonatos, personal de los cementerios y enlaces entre el hospital y las familias receptoras, están saliendo en los medios para contar su testimonio, casi siempre desde la protección del anonimato. Durante todo el tiempo transcurrido, el robo de niños fue vox populi, pero se le dio la categoría de cuento de viejas o de leyenda urbana. Mientras las familias víctimas de estos delitos vivían sin comprender qué había ocurrido y las madres que se atrevían a cuestionar lo sucedido recibían el estigma de trastornadas obsesivas, la sociedad miraba para otro lado. Quizás por descreimiento, quizás por falta de implicación, quizás por no querer saber, en cualquier caso, por imposibilidad de aceptar que en este país donde vivimos se estaba efectuando uno de los crímenes más aberrantes que se pueden cometer. Es difícil para una sociedad supuestamente civilizada poder asumir que durante tantas décadas se ha estado traficando con seres humanos indefensos, y que nadie ha hecho nada por evitarlo. Cuando el tiempo va pasando y hace unos años se produce una avalancha de noticias en los medios sobre los casos de los niños robados, muchas víctimas empiezan a sentir que algo que nunca se pudo cerrar en su interior vuelve a surgir con un ímpetu desgarrador. Empiezan a aflorar sentimientos de rabia y de culpabilidad y la idea obsesiva de que se podía haber evitado el robo. Se produce una situación martirizante, aunque sin base real, porque el robo se produjo bajo engaño y las familias no podían saber lo que estaba sucediendo realmente. Las preguntas sobre dónde puede estar el hijo, cómo será, qué hará, comienzan y la ansiedad por la separación y su necesidad imperiosa de saber de este hijo que creían muerto ocupa ya toda su existencia. Una constante en las familias que buscan es pensar que su hijo, esté donde esté, puede creer que fue abandonado, y esto les provoca una terrible inseguridad al imaginar que cuando lo encuentren puede no creer la verdad de lo sucedido. La angustia provocada por este pensamiento
hace que se genere un miedo espantoso al anhelado reencuentro, ya que temen que si el hijo no cree lo ocurrido, se separe definitivamente de ellos, o simplemente ya sea muy tarde para crear ciertos lazos. El terror a perder de nuevo al hijo es algo presente en todas las familias que buscamos. Se descubre la necesidad de compartir el dolor, de conocer a otras familias a las que les pasó lo mismo, de obtener información, y las víctimas se organizan en torno a las diferentes agrupaciones que van surgiendo. La labor de las asociaciones como centros de información y de ayuda a las víctimas y de canalización de las denuncias puestas en las diferentes fiscalías y juzgados ha sido determinante para avanzar en el proceso de visualización de los casos. En la actualidad se ha conseguido reunir a prácticamente todas las asociaciones de España en la llamada Coordinadora X24, que agrupa 22 asociaciones y representa a la inmensa mayoría de las víctimas de España. Los niños robados. No siempre se recuerda que este drama tiene dos partes: las familias a las que robaron los niños y los niños que fueron robados, nuestros desaparecidos vivos. Son las dos caras de una misma moneda. Posiblemente el término robado no es el término jurídico más apropiado, ya que se roban cosas, no personas. Sin embargo, es el término elegido por muchos de nosotros para precisamente hacer referencia tanto a la cosificación de la que fueron víctimas los niños al ser tratados como mercancía, como al hecho de que fueron despojados de su identidad y de sus orígenes. Las familias receptoras de los niños no sabrían, en la mayoría de los casos, que estaban acogiendo a un niño robado. Según declaraciones de algunas de estas familias, el dinero aportado para conseguir al niño, aun siendo mucho en ocasiones, se destinaba al cuidado de la madre biológica, que según la información del intermediario, religiosa, médico, etc., siempre era alguien que no quería quedarse con el bebé. Algo absolutamente falso, como se ha podido comprobar de forma tremenda en el caso de María Luisa Torres, que siendo el más visible, ya sabemos que solo es uno entre cientos de miles. No podemos saber a día de hoy cuántas de estas familias receptoras sospechaban que se estaba cometiendo un delito tan espantoso. Lo que sí sabemos es que una vez que los casos empezaron a ser visibles en los medios, algunos padres adoptivos han dado el paso para ayudar a los niños a encontrar a sus familias. Las trayectorias de búsqueda son diferentes para las familias y para las personas que buscan sus orígenes. Las familias biológicas sabemos a dónde queremos llegar. El deseo de todas las familias biológicas que estamos buscando es que nuestros seres queridos hayan tenido una vida feliz. En realidad es el único pensamiento que nos consuela de todo este drama. Los niños, hoy adultos, no saben qué se van a encontrar. Es de mucha valentía seguir en el camino a pesar de lo desconocido y de las trabas puestas por la Administración. El respeto a la intimidad, a la privacidad y al ritmo de búsqueda de una persona hacia su origen debe ser extremo. Lo importante es que una persona que desee buscar sus orígenes tenga el derecho a saber que ha sido adoptado, a saber quién es su familia biológica y los motivos de la separación de su origen. Y más adelante podrán decidir o no el reencuentro con su familia biológica. Desdichadamente esto no es una tarea fácil. Muchos de los niños fueron inscritos como hijos biológicos, ya que la adopción, hasta época muy reciente, era vista como un tabú. Algunos de ellos ni siquiera saben que son adoptados, y los que lo saben y desean conocer sus orígenes se encuentran con infinitud de trabas. El denominado parto anónimo, en vigor en España hasta 1999, protegía en teoría a las mujeres que entregaban a sus hijos en adopción y deseaban permanecer en el anonimato. Era la práctica que permitía inscribir a un recién nacido como hijo de madre desconocida sin ningún dato o firma de la madre biológica. Era muy sencillo entregar en adopción a un bebé y que nadie sospechara, ya que la familia adoptante no recibía ningún documento del origen del recién nacido. Esto hace que en muchos casos la persona que quiera buscar a su madre biológica no disponga de ninguna referencia sobre su nacimiento. A esto hay que añadir que desde el año 2007 se reconoce en España el derecho a todo adoptado a conocer sus orígenes y, sin embargo, todavía hay un recelo enfermizo a entregar la documentación a los que por derecho les pertenece. Muchos adoptados e hijos falsos que acuden a las diferentes administraciones públicas se encuentran ante la reticencia de estas a facilitarles sus datos de filiación.
Aunque algo se ha avanzado, el silencio permanece y continúa. La cuestión legal. Los casos salen a la luz. Si bien es cierto que es en 2008 cuando empiezan a salir de forma clara algunos casos sobre el robo de niños, es en el 2010 cuando se produce una avalancha de noticias en los medios de comunicación. Sin embargo, no es esa la primera vez que salían en prensa casos relacionados con la desaparición de neonatos, aunque por razones obvias es en los años de democracia cuando comienzan las denuncias. Hubo dos casos emblemáticos que, a pesar de lo escandaloso, no tuvieron repercusión en el ámbito penal. Por un lado, los reportajes que realizó en 1981 María Antonia Iglesias con el fotógrafo Germán Gallego sobre las actividades de la Clínica San Ramón de Madrid, donde trabajaba el doctor Eduardo Vela y Sor María Gómez Balbuena. Se realizó una investigación que terminó con el cierre de la clínica, pero el doctor Vela nunca fue condenado por las supuestas irregularidades que allí se produjeron. Por otro lado, las denuncias de 5 madres en Barcelona en 1990, contra el Hospital Clínico, el Hospital de Sant Pau y el Hospital Maternal del Valle d'Hebron por la desaparición de sus hijos al nacer. A pesar de las evidencias que resultaron de las investigaciones realizadas, no tuvieron la repercusión necesaria y esperada ante la opinión pública y ante las autoridades. Lo que hizo que se tomara en consideración este crimen fue la aparición de aquellos a los que se buscaba, los niños que ahora, ya adultos, empezaban a buscar a sus familias biológicas. Estos niños no sabían si habían sido robados, pero sí sabían que habían sido comprados, ya que sus padres así lo confesaban en su lecho de muerte. Estos niños habían sido inscritos como hijos biológicos y tras unas pruebas de ADN descubrían que no había ninguna relación genética con los que habían creído sus padres biológicos. Embarazos simulados, niños engañados. Ya era muy difícil cuestionar la realidad de la situación, familias que tenían la duda de que sus hijos estuvieran realmente fallecidos y personas que tenían la certeza de haber sido vendidas a otras familias. Cientos de denuncias se pusieron, pero prácticamente todas se han archivado. De nada sirvieron las pruebas de ADN que demostraban la ausencia de parentesco de los niños con los que creían sus padres, ni las tumbas vacías que ponían al descubierto la ausencia de cadáver en las exhumaciones que muchas familias solicitaron de sus hijos supuestamente fallecidos. Bien por falta de pruebas documentales, bien por considerar que no había indicio de delito, o bien por prescripción, se fueron archivando una tras otras. Que los niños habían sido comprados era incuestionable, pero todavía costaba hablar de robo. Fue en julio de 2011 cuando se produjo el reencuentro que hizo que esta situación cambiara. María Luisa Torres y su hija Pilar Alcalde fueron separadas en el Hospital de Santa Cristina en marzo de 1982 con la participación directa de Sor María Gómez Balbuena. Esta religiosa fue imputada a partir de la denuncia puesta por madre e hija y el 12 de abril de 2012 fue llamada a declarar por el juez que lleva la investigación, Adolfo Carretero. Sor María se negó a declarar. La investigación sigue su curso y ya han sido llamados como testigos personal sanitario que estuvo en el lugar y en el tiempo en que María Luisa Torres estuvo ingresada, entre ellos el director del centro, José Zamarriego, y el jefe de neonatología, Ignacio Villa Elízaga. Es el primer caso donde está imputada una religiosa. Los casos que han sido aceptados en el Juzgado de Madrid están relacionados en su mayoría con esta monja, y sin atenuar la importancia de esta imputación, no debemos olvidar que estos crímenes, tan extendidos en el tiempo y por todo el territorio estatal, no se pudieron realizar con la participación de una única persona. Necesariamente tuvieron que estar relacionados una serie de estamentos, de instituciones y de administraciones que formaron una trama o diferentes tramas a lo largo del tiempo y el espacio geográfico. Aunque para las víctimas este caso es extremadamente importante, no podemos olvidar que la inmensa mayoría de las denuncias están siendo archivadas. La imposibilidad de obtener documentación, ya sea por no haberla conservado las instituciones o bien por negar el acceso a los archivos, hace que las familias se vean imposibilitadas para entregar en sus denuncias las pruebas documentales necesarias. En cuanto a la prescripción, hay todo un debate
entre los sectores implicados. Mientras que algunos especialistas en derecho internacional insisten en que estos crímenes son delitos de lesa humanidad y por tanto no prescriben, las distintas fiscalías están archivando por prescripción al ser considerados, en el caso más favorable para las víctimas, como delitos de detención ilegal. Cierta esperanza se abrió cuando la sección primera de la Audiencia de Madrid el pasado septiembre instó al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid a reabrir un caso archivado por considerar que era detención ilegal de carácter permanente, lo que daba imprescriptibilidad al delito. Se admitió, pero se volvió a archivar a los pocos días. A día de hoy, la soledad de las víctimas se empezó a disipar en el momento en que empezaron a asociarse diferentes organizaciones, pero el desamparo legal ha seguido manteniéndose. A pesar de haber empezado a tener constancia de manera extensa y más que evidente desde la exposición de los casos a partir del 2008 en los medios de comunicación, ha sido este año cuando el Gobierno se ha empezado a reunir con las asociaciones de víctimas, el año 2012. Hasta la fecha se han producido 3 encuentros entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones de víctimas por el robo de niños y de víctimas en busca de su verdadera identidad. El último, el pasado 10 de octubre de 2012. Todas las iniciativas del Ministerio tienen relación con la vía administrativa, sin contemplar consecuencias jurídicas. De las propuestas realizadas en la última reunión, la más destacable es la creación de 2 ficheros de datos y la apertura de la Oficina de Información y Documentación. El primero de estos ficheros incluye todas las solicitudes de información administrativa, petición de documentación, por parte de víctimas. El segundo archivo corresponde a los perfiles de ADN. Se ha elaborado un protocolo para homologar los perfiles genéticos realizados por los laboratorios privados de forma que puedan incorporarse a la base de datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Se establecerá un proceso de cotejo y verificación, pero ante la existencia de compatibilidades genéticas, las personas afectadas deberán pagar por obtener pruebas complementarias y un posterior análisis para confirmar el parentesco. La Oficina de Información y Documentación se pondrá en marcha a primeros de enero de 2013, según el Ministerio de Justicia, y allí se atenderá presencialmente a las víctimas que aportarán toda la información que tengan para iniciar la investigación y podrán solicitar la que les falte. En nuestra opinión, la opinión de las asociaciones y de las víctimas, esta oficina no solo deberá contar con la presencia permanente nuestra de las asociaciones, tal y como anunció el ministro Alberto Ruiz Gallardón. También es necesaria una participación activa de ellas en la supervisión, control y gestión de las actuaciones que se realicen. Sin embargo, a un mes de la apertura todavía no tenemos noticia de la naturaleza de nuestra presencia allí. Si bien hay que valorar la importancia y prioridad de todas las medidas orientadas a la búsqueda de la verdad y que faciliten los reencuentros, el Gobierno no debería olvidar que también es fundamental investigar, descubrir y perseguir y castigar penalmente a los culpables de este tráfico de personas que arrasó España durante décadas. En las reuniones con el Ministerio de Justicia no hay ningún avance en materia jurídica. Es imprescindible que se abra la vía judicial de la persecución y sanción de estos repugnantes delitos. Las víctimas tenemos derecho, además de a saber la verdad, a la justicia y a la reparación. El 14 de abril de 2010 se interpuso una querella en Argentina por los delitos de genocidio y o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Esta iniciativa judicial se fundamenta jurídicamente en el principio de jurisdicción o justicia universal, conforme al cual los crímenes contra la humanidad pueden y deben ser perseguidos por los tribunales de justicia en cualquier país del mundo. Además de las asociaciones de víctimas por el robo de niños y víctimas en busca de su verdadera identidad, participan como querellantes en esta acción legal porque somos fruto de la acción activa o permisiva de un Estado dictatorial, un Estado cuyas deleznables acciones fueron producidas bajo un manto de impunidad que debe eliminarse. La querella permitirá, entre otras medidas, exigir responsabilidades penales por los crímenes imprescriptibles que aquí, en nuestro país, en España, no se están juzgando. Defendemos el derecho de las víctimas del franquismo, seas las que sean, y dentro de la gran tipología existente, de que sus verdugos y los verdugos de sus familiares sean investigados y juzgados por primera vez
desde que el gobierno legítimo de la República se viera amenazado y más tarde sustituido por la aberrante y nefasta dictadura de Francisco Franco. Únicamente por este hecho ya sería importante y necesario participar, pero además creemos que nuestros casos pertenecen, sin lugar a duda, a esta querella. Participamos en esta acción legal por la desaparición y el tráfico de miles de niños que ha causado un gran dolor a la sociedad española, a miles de familias cuyos hijos les fueron arrebatados y a miles de personas desconocedoras todavía hoy día de su verdadera identidad, los niños que buscamos. Las personas que están intentando encontrar sus orígenes siguen vivos, continúan desaparecidos para sus familias biológicas. Por tanto, como nosotros somos el fruto de una injusticia que se prolonga en la historia durante décadas y cuyas consecuencias llegan hasta el día de hoy. Este artículo que acabo de leer lo escribí hace ya unos meses para la revista Viento Sur. Por tanto, sería importante poder actualizar algunos datos. Uno de esos datos muy importante tiene que ver con la imputada Sor María Gómez Balbuena, de la que he contado algunas cosas. El caso donde estaba imputada era el caso de María Luisa Torres. Este caso se ha tenido que cerrar porque, de manera oportuna, según algunos, Sor María Gómez Balbuena falleció en enero de 2013 y el juez encargado del caso decidió cerrarlo por la ausencia del imputado principal, del único imputado en este caso. Hay otros casos abiertos que están en Fiscalía o están en el juzgado, son mínimos porque la mayoría de las denuncias han sido archivadas. Estos casos se consideran por parte de la justicia española, cuando están en el juzgado, por parte de la Fiscalía General del Estado también, como casos aislados, como casos familiares, porque tienen un interés importante en que se desvinculen estos casos de una causa general o de los crímenes del franquismo. De manera explícita, nuestras autoridades han declarado que no tienen ninguna vinculación nuestros casos con los crímenes de la dictadura. ¿El por qué? Bueno, pues sería también interesante analizarlo, pero lo que sí implica esta postura son dos aspectos, o bien una gran ignorancia en la historia de España, o bien un interés muy importante en no ubicar estos delitos y no tipificarlos como delitos de lesa humanidad dentro de un plan sistemático que se produjo en la dictadura, en una de las peores y más atroces dictaduras de la historia reciente internacional. Mi implicación en esta causa tiene un aspecto personal, que es la búsqueda de mi hermano mellizo. Mi hermano mellizo es uno de los cientos de miles de niños desaparecidos en España. Nacimos en el año 65, una época brutal, en plena dictadura, en plena época del nacionalcatolicismo. Y luego estos casos, ya como he comentado y cuando he leído el artículo, se produjeron antes y después de este año, pero precisamente en la dictadura fue el mayor número de desapariciones. Esta implicación personal no se queda únicamente en lo privado, ya que consideramos que esta lucha y esta búsqueda de los niños no es una cuestión únicamente familiar. De hecho, nuestra lucha se centra en la reivindicación de todos los casos, de todas las búsquedas, y para nosotros nuestro caso fue simplemente un estímulo para poder recoger la búsqueda de miles de personas y acompañarlas en nuestra propia, al lado de nosotros, en nuestra propia búsqueda. Por tanto, pensamos que esto tiene una dimensión no solo personal, también social, y en eso estamos al crear nuestra asociación. Todos los niños robados son también mis niños. El nombre de la asociación ya implica que no solamente buscamos un niño, no solo buscamos a nuestro hermano, todos los niños robados son los niños de todos.